Título terrible, ¿sabes? ¿Alguna vez te has preguntado si existe perdón para una persona que en un momento de sufrimiento, de dolor, blasfema contra Dios? El otro día encontré una persona que creía que había cometido el pecado contra el Espíritu Santo porque cuando falleciera su pequeño hijo de 3 años en un accidente de tránsito, él cayó de rodillas, levantó los ojos al cielo y dijo: Dios, tú no puedes existir, tú eres muy malo, ¿por qué no cuidaste a mi hijo? Y ese pobre hombre había vivido años y años pensando que para él ya no existía perdón, porque en el momento del dolor le dijo eso a Dios. Bueno, la lección de esta semana nos ayudará a entender este asunto. La verdad es que el ser humano no fue creado para sufrir. El dolor, la angustia y el sufrimiento no estaban en los planos originales de Dios. Son experiencias intrusas y extrañas en la vida humana. Por eso, jamás las aceptamos. Nuestra mente puede tener muchas explicaciones, puede racionalizar y hasta justificar el dolor, pero el corazón no lo acepta. Nos rebelamos delante del dolor y lloramos y a veces gritamos e inclusive reclamamos con Dios. Sentimos que Él no es justo con nosotros, especialmente si tenemos conciencia de que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para agradarle y andar en sus caminos. En el caso de Job, nosotros hoy, siglos después, cuando leemos su historia, sabemos cuál fue el final. Y fue un final feliz porque Dios le devolvió todo en doble. Y sabemos también que el sufrimiento de Job era resultado del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Para nosotros hoy día está mucho más claro el panorama. Pero el pobre Job no sabía nada de esto. Y es lógico que, como cualquier ser humano normal, no aceptara el dolor. Lo que él dice en Job, capítulo 3, versículos 1, 2, 10 y 11 es dramático. Voy a leer, dice así: que perezca el día en que me concibieron y la noche en que dijeron ya nació un varón. Que se oscurezca ese día y que Dios en lo alto no lo tome en cuenta. Que ese día el sol deje de brillar. ¿Por qué no fue cegado el vientre de mi madre? ¿Por qué no se escondió de mis ojos la miseria? ¿Por qué no morí dentro de su vientre o al momento mismo de nacer? Ah, mi amado, estas son palabras dramáticas y a simple vista una total falta de respeto a Dios, algo que un buen hijo de Dios jamás debería decir. En realidad lo que Job está diciendo es que mejor hubiera sido no haber nacido. ¡Qué terrible! Y mira que Job era un hombre de Dios, un hombre que según el propio relato bíblico tenía una vida intachable, no le hacía mal a nadie y temía al Señor. Ahora, para que alguien como él dijera todo esto, debe haber caído en un pozo tan oscuro de dolor, de angustia, que difícilmente podemos imaginar. Yo personalmente nunca pasé por un momento tan doloroso como ese. Pero conozco personas a las que la vida las ha golpeado impiadosamente. He visto muchos casos, tal vez en este preciso momento tú seas uno de los que atraviesa un momento así, difícil. No entiendes nada, no entiendes lo que te pasa y sientes que no soportas más el dolor. Sientes que la vida está siendo injusta contigo y que hasta Dios te ha vuelto las espaldas. En momentos como estos, el problema es que además del dolor que las circunstancias te causan, sientes el dolor por los pensamientos que suben a tu mente, porque te consideras débil, falto de fe, rebelde, y eso aumenta, claro, tu dolor, porque piensas y dices cosas que normalmente jamás dirías. Pienso, por ejemplo, en un poeta peruano llamado César Vallejo. De niño, era un niño religioso y hasta pensaba un día ser sacerdote. Pero la vida lo golpeó y lo llenó de frustraciones. Se sintió incomprendido en su propio país y emigró a Francia, donde muchas veces
No tuvo que comer, ni siquiera dónde dormir. Ese dolor y sentido de injusticia que la vida lo llevó, en un momento todo eso lo llevó a escribir un poema desgarrador llamado Los Heraldos Negros. Esta poesía tiene una letra dramática. Dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Qué terrible, ¿no? Y bueno, César Vallejo era un hombre que a estas alturas, cuando escribió este poema, ya había perdido la confianza en Dios. Ya era un ateo, se consideraba un existencialista. Pero Job, que era un hombre de Dios, se encontraba también casi en la misma condición. Al decir, maldito el día que nací, mejor no hubiera nacido. ¿Para qué nací? ¿Cómo Dios puede ser amor si permite todo este dolor que llega a mi vida? Lo sabes que Él no se queda por ahí. Y ahora vamos a la segunda parte del estudio. Porque Job anhela la muerte. No desea cometer suicidio, pero dice que mejor sería estar muerto. ¿Por qué? Porque para él la muerte es el fin de todo. Leamos, por ejemplo, Job 3, 16 al 19. ¿Por qué no me trataron como a un abortivo y me enterraron para nunca ver la luz? En la tumba los malvados no perturban. Allí descansan los cansados de vivir, allí reposan de sus penas los cautivos, pues no escuchan más la voz del capataz. Allí los niños y los viejos son iguales y el esclavo se libera de su amo. Sabes, en este texto hay algo sobre lo que debemos meditar. Recuerda que el libro de Job es el primero de la Biblia que fue escrito. Y aquí encontramos una declaración contundente con relación al estado de los muertos. Job no dice que los muertos ya no sufren porque están en el cielo con Dios, sino que los muertos no sufren más porque allí descansan los cansados de vivir. Allí reposan de sus penas los cautivos, pues no escuchan más la voz del capataz. Allí los niños y los viejos son iguales. Y estas palabras de Job combinan perfectamente con lo que Salomón dijo sobre el estado de los muertos en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Mira lo que dice. Ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. También mueren con ellos sus amores, sus odios y sus envidias, y jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace bajo el sol. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro, que es a donde vas, no hay obras, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Interesante, quiere decir que en el sepulcro a donde todos vamos ya no hay lugar para nada, se acaban las emociones. Los justos descansan hasta el día de la venida de Cristo, cuando resucitarán,
para vivir eternamente con Jesús. Y los malos, los que no quisieron saber nada de Dios, nada del Evangelio, pues también descansan en la muerte, no saben nada, no tienen conciencia de nada, hasta el día de la segunda resurrección. Claro que cuando Job dijo que quería morir porque los muertos descansan de sus sufrimientos, él no estaba dando un estudio bíblico acerca del estado de los muertos, pero él estaba declarando una verdad incontestable. Los muertos nada saben. No van al paraíso, ni al infierno, ni al purgatorio, y tampoco se encarnan en otras formas de vida. Simplemente nada saben. El cuerpo vuelve al polvo como era, y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. El tercer punto de este estudio tiene que ver con el sufrimiento de cada uno. Sí, porque una cosa es ver sufrir al otro y otra muy diferente es sufrir uno mismo. Hay un refrán que dice, el ají en el ojo del otro es colirio. Y esa es la realidad triste de la vida. Por más que nos esforcemos para colocarnos en el lugar de los que sufren, es imposible hacerlo a cabalidad. Mira, por ejemplo, cómo Job hablaba de su propio dolor, su propio sufrimiento. En Job capítulo 6, versículos 2 y 3, él dice, como quisiera que pusieran en la misma balanza mi tormento por un lado y mi queja por el otro. Verían que pesan más que la arena del mar. Por eso he hablado sin ton ni son. Lo que Job quiere decir es que si se colocara en un platillo de la balanza todo su dolor y su sufrimiento, y en el otro toda la arena del mar, su dolor sería más pesado que toda la arena del mar. Ahora, tú entiendes que esta es una figura de lenguaje. Job trata de explicar con ella la terrible situación por la que está pasando. Sin embargo, por terrible que sea su sufrimiento, sin duda ninguna a lo largo de la historia, han habido otras personas que han sufrido tanto o más que Job. Pero para Job, no. Para él, su dolor es el más grande de todos. Pesa más que toda la arena del mar. Y es que el sufrimiento es personal y solo se puede entender a la luz del propio conocimiento del dolor. Tú no puedes entender el dolor de otra persona, solo puedes entender tu dolor. Los que estamos del lado de fuera podemos conmovernos con el dolor ajeno, pero no sentirlo como lo siente la propia persona que sufre. Piensa en una gran tragedia donde mueren miles de personas, por ejemplo. Tú lees la noticia y dices, qué triste, ¿cómo puede suceder una cosa de esas? Pero algunos minutos después ni te acuerdas de lo que sucedió. Pero ¿cómo sería si en esta tragedia hubiera muerto un hijo tuyo? Pues allí el dolor sería diferente. Sabes, yo creo que delante del dolor de otra persona podemos estar a su lado, colocar una mano en su hombro, pero jamás podemos decir que sabemos cómo ella se siente. Porque solo ella puede hacerlo, pues solo ella tiene su particular visión de la vida y de las circunstancias. Solo para ilustrar, te voy a contar una historia. Cierto día había una niña de 12 años llorando desconsoladamente como si hubiera sucedido una tragedia. Le pregunté por qué. ¿Y sabes lo que me respondió? Que su enamorado la había dejado. 12 años, su enamoradito la había dejado. Había terminado. Lo que pasa es que los padres estaban felices, exuberantes, dando gloria a Dios. Y ella estaba sintiendo que la vida no valía la pena ser vivida. Ella quería morir. Eso es lo que el estudio de hoy está queriendo decirnos. El dolor de cada uno es el dolor de cada uno. Nadie puede entender. Tú hasta te puedes reír del dolor del otro, pero tienes que respetarlo porque el dolor de él es el dolor de él. Vamos ahora a la cuarta parte. Aquí veremos otra queja de Job. Solo que esta queja parece contradictoria porque en la segunda parte vimos que delante del sufrimiento Job desea morir. Cree que con la muerte acaba todo. Pero ahora se queja de que la vida es corta. Mira lo que dice Job 7, 1 al 11. El texto es largo, pero lo voy a leer. Dice,
Nuestra vida en este mundo es de duro trabajo. Nuestros días son como los de un jornalero, somos como los esclavos, solo queremos descansar, parecemos asalariados, solo queremos que nos paguen. Pero en mi caso, ¿qué me ha tocado? Meses de sufrimiento y noches de miseria. Me acuesto y me pregunto si volveré a levantarme. Se me hacen largas las noches esperando el nuevo día. Mi cuerpo es una costra infestada de gusanos. La poca piel que me queda huele mal y supura. Pasan mis días más veloces que una lanzadera y ya he perdido toda esperanza. Dios mío, recuerda que mi vida es como un suspiro y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los que hoy me ven no volverán a verme, pues cuando tú me mires dejaré de existir. Como nubes que se van desvaneciendo son los que mueren. Del sepulcro jamás volverán, jamás vuelven a su casa. En su lugar de origen son olvidados. Por eso no puedo quedarme callado. Es tanta mi angustia y mi amargura que tengo que dar voz a mi queja. Sabes, querido, la verdad es que por más dura que la vida sea, cuando llega la hora de la muerte nadie quiere morir. Vale la pena vivir, aunque tengamos que caminar por el desierto agreste de esta vida, con falta de agua, de comida muchas veces, con sandalias zurradas, ropas viejas, mucho calor, mucho frío, porque estamos en el desierto. Asimismo, vale la pena seguir viviendo. Las personas pueden decir, no, quiero morir, esta vida no vale nada, pero cuando llega la hora de la muerte se agarran de la vida. Es que todos hemos sido creados para vivir y no para morir. Pobre Job, está sufriendo terriblemente, pero dicen, oh, mi vida es como una nube que se disipa, que pasa rápido. Entonces, ¿pero para qué quiere vivir si está sufriendo? Pero así somos. Por eso digo, vale la pena vivir. No hemos sido criados para morir, sino para vivir. Infelizmente, después de la entrada del pecado, pues todos los que nacemos ya empezamos a morir. Por eso Jesús vino al mundo, para cargar sobre sí nuestros dolores. Mira lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Con todo, Él, ¿quién Él? Jesucristo, llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. ¡Qué esperanza! Jesús es nuestro sustituto. Él vino a morir para que nosotros tuviéramos vida eterna, porque el pecado había traído la muerte a una vida que ya era una vida de dolor. Pero Jesús viene y soluciona todo con su muerte, con su entrega en la cruz del Calvario. Sin embargo, a pesar de lo que Jesús hizo por nosotros, mientras vivamos en este mundo sabemos que ciertamente moriremos, todos, sin excepción, más tarde o más temprano. La muerte nos llegará a todos. Me refiero a esta sombra de muerte, a esta muerte pasajera, a esta muerte que Jesús considera apenas un sueño del cual despertaremos cuando Jesús regrese. Por eso, no temas a la muerte. Si en este momento tú estás oyendo este comentario de la escuela sabática, en el lecho del dolor o tal vez en el lecho de la muerte, si estás enfermo, si estás solo en este momento, desahuciado por el médico, no permitas que el desánimo se apodere de tu corazón. Tampoco le cobres nada a Dios. Simplemente recuesta tu cabeza en el corazón de tu Padre amado y confía que lo que Él permite en tu vida es lo mejor, aunque no lo entiendas en este momento. Llegamos al fin de este estudio hablando del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Recuerdas lo que David dijo en el Salmo 8, 4 al 6? Me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste al hombre un poco menor que un Dios y
y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. La verdad, querido, es que esta es una gran pregunta que ha perturbado al ser humano de todos los tiempos. Filósofos y teólogos han discutido el asunto. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? Y las personas en la hora del dolor se han preguntado como Job, lo que está escrito en Job 7, 17 al 21. ¿Qué es el ser humano? Que lo engrandeces y lo tienes tan cerca de tu corazón. ¿Por qué lo visitas todos los días y a todas horas le pones a prueba? ¿Cuándo vas a dejar de vigilarme? ¿Cuándo vas a dejarme siquiera tragar saliva? Si he pecado, ¿qué daño puedo hacerte? Deja de vigilar a los seres humanos. ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Por qué me ves como una carga? Quítame esta rebeldía y perdona mi maldad. Así podré volver a ser polvo y si mañana me buscas ya no existiré. Qué tristeza, querido. Job creía que el castigo, el dolor, todo venía a Dios. Se preguntaba, no soy nada. ¿Quién soy yo? El pobre ser humano de nuestros días cree que es algo, porque domina la tecnología, la ciencia, en fin. Pero el hombre no es nada. Y cuando el dolor llega, entiende que no es nada. Y generalmente como Job piensa que el dolor llega porque se ha portado mal, porque Dios no lo quiere, porque Dios no lo ama. Pero hemos visto a lo largo de las lecciones que ya hemos estudiado que el enemigo en realidad no tiene nada contra ti cuando te hace sufrir. Quiere hacer sufrir a Dios. Por eso se las agarra contigo, porque con Dios no puede. Pero en el momento del dolor, aunque tengas que llorar, derramar lágrimas, dile a Dios, Señor, yo no te entiendo, no sé lo que estás haciendo. ¿Por qué permites que pase lo que pase en mi vida? Pero ayúdame a callarme, a aceptar tu plan para mi vida. Porque hay una verdad incontestable. El enemigo te puede traer dolor hoy y mañana, pero al tercer día va a tragar su carcajada y va a tener que devolverte todo lo que te quitó. Por lo tanto, confía en Dios. Que Dios te bendiga.